el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Estimados usuarios y usuarias, tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a su programa Mundo Conectado. Saludamos a todos quienes se conectan a la señal de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. A esta hora les saluda Elizabeth Pereira y estamos juntos una vez más en nuestro espacio en el que compartimos todos los jueves durante una hora para hablar, reflexionar sobre noticias y hechos del entorno nacional e internacional. Saludamos a todo el equipo que hace posible esta transmisión. En la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles técnicos, Adalberto Simancas. En el streaming, Brian Díaz. Y en la producción general y en los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238. Desde la sede central de RNB, saludamos desde el estudio de RNB Informativa 91.1 FM a todas las emisoras conectadas y a nuestras emisoras regionales. Les damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra 54 edición del programa Mundo Conectado, Análisis y Perspectivas Globales. Recuerden, amigos, que este es su programa de análisis internacional desde una visión soberana de nuestra patria que les brinda un acercamiento diáfano, sencillo a los principales temas de relaciones internacionales y geopolítica, acercándonos a todos a la comprensión global. Hoy es 5 de marzo de 2026, día del paso a la inmortalidad de nuestro comandante supremo y líder de la Revolución Bolivariana, honor y gloria por siempre. Enfoque geopolítico. Amigos, iniciamos nuestra sección Enfoque Geopolítico. Esta es nuestra sección de entrevistas y hoy vamos a conversar sobre Venezuela y su política exterior en el contexto global. Tenemos en el estudio al diputado Timoteo Zambrano. Él es politólogo, egresado de la UCB, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Además, secretario del partido Podemos. Cambiemos. Movimiento Ciudadano, sí. Uh-huh. Después del 3 de enero, amigos, Venezuela enfrenta un nuevo tablero internacional y es que desde esa fecha se intensifican algunas medidas del gobierno estadounidense, se producen decisiones que afectan nuestros activos, nuestra movilidad, por ejemplo, la movilidad aérea, las relaciones económicas, se activan respuestas legislativas, se profundiza el debate sobre la soberanía y la defensa institucional. Y pues esta entrevista no será descriptiva, será una conversación de poder real en la política exterior, de estrategia y de futuro. Desde el 3 de enero, las acciones en Venezuela han generado nuevas tensiones, decisiones legislativas, como dijimos, y algunas redefiniciones en la política exterior. De eso vamos a conversar hoy con el diputado Timoteo Zambrano, quien es uno de los actores con mayor conocimiento en este escenario y pues hoy lo tenemos acá. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación a Mundo Conectado. Muchas gracias, Elizabeth. Un gusto estar en tu programa. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlo. Ya conversábamos un poco fuera del aire que han sido largos los años desde que nos visitó por última vez, pero para nosotros es un honor y es un placer tenerle acá en este espacio, que es un espacio abierto de debate, de discusión para los temas de relaciones internacionales. Diputado, desde el 3 de enero hemos visto una escalada en las acciones del gobierno estadounidense. El gobierno venezolano lo ha calificado como una agresión. Hay sanciones que han sido renovadas, se renovó también el llamado decreto Obama. Hay decisiones judiciales también sobre nuestros activos, nuestros recursos estratégicos, presión financiera, algunas restricciones, pero también algunas aperturas. ¿Qué cambió realmente ese día y cómo es la política exterior para Timoteo Zambrano luego del 3 de enero? Bueno, buena pregunta, Elizabeth, ¿no?
Pues tanto lo que se puede decir, es tanto lo que podemos hablar de a partir del 3 de enero, ¿no? Y también anterior, ¿no? Pero ahí digamos que hay un hecho que nos conecta globalmente en este momento. Y siempre he sostenido que las decisiones en Venezuela de política exterior o de política interna tienen que darse mirando la geopolítica, porque Venezuela es un actor fundamental en eso que llamamos el equilibrio energético global, por ser el primer yacimiento mundial de petróleo y casi el cuarto o quinto en gas. De tal manera que es demasiado importante Venezuela en esta geopolítica. Pero fíjate, hay un hecho estratégico, militar, político y de influencia que nos ata en este momento a los al gran acontecimiento lamentable de la guerra del Medio Oriente. Y es, por un lado, el petróleo, y esa es una de las acciones fundamentales por la cual movió al señor Trump a agredir a Venezuela, el petróleo y la búsqueda incesante de aislar a China. Creo que esos son dos elementos importantes. Y obviamente pega de manera importante también en ese intento por aislar a China a Rusia. Y obviamente con su efecto que él no lo ha ocultado, de su negativa a la existencia de los BRICS. Entonces fíjate tú cómo ese hecho se conecta con lo que actualmente está ocurriendo. Bueno, sin embargo, Venezuela, yo ubico esto en dos momentos importantes, ¿no? El impacto del 3 fue un momento difícil, duro. Creo que quien aguanta de manera importante fue la Constitución venezolana, porque activó un mecanismo que encarga a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Bueno, eso fue muy importante, porque inmediatamente enmarcó, vamos a decir, el momento político, que no dejó lugar a dudas en que no había vacío de poder, muy importante para la estabilidad, en que ella asume la presidencia de la República. Por lo tanto, no hay vacío de poder, por lo tanto, no hay transición. Eso es importantísimo, porque eso en sí mismo le da estabilidad al país, ¿no? Obviamente, empezamos a asistir a yo digo que ese modelo se quebró en ese momento, el modelo que gobernaba para ese momento, y empieza a surgir un modelo, obviamente, que es el modelo de alguna manera que yo llamo Delcy Rodríguez. Pero hay otro hecho importante que ocurre allí, y lo vemos los días siguientes, ¿no? Y es que Estados Unidos pretendió tutelar el petróleo y la energía venezolana. Y hay unos sucesivos viajes de altos jerarcas del gobierno estadounidense, hasta que llega el señor Wright, ¿no? Que es el secretario de Energía. Claro, en ese momento que él llega a Venezuela, acabamos de aprobar la reforma a la ley de hidrocarburos. Y es cuando él da aquella declaración y dice, estando en el oriente del país, que no le gustaba mucho la ley de hidrocarburos, ¿no? Porque mantenía a Venezuela soberanía sobre el petróleo. Eso es una declaración demasiado importante que rompe la posibilidad del tutelaje. Eso es importante y bueno, sí, obviamente estamos bajo coacción, pues una coacción de fuerza, ¿no? En el manejo de nuestros recursos. Pero queda claro que el petróleo es absolutamente venezolano y eso lo establece la propia la nueva ley de hidrocarburos con su reforma. Y digo que es importante porque a partir de allí, claro, la presidenta de la República
empieza a redefinir el ejercicio del gobierno, donde se va concentrando en el plano de la reinstitucionalización, obviamente, el tema energético, muy importante, el tema económico, que de alguna manera la vemos que es uno de los puntos que día a día está trabajando con mayor ahínco, porque hay que resolver estos problemas por la expectativa también que hay en el país, ¿no? Y bueno, la reconciliación, que es la ley de amnistía. Fíjate tú que en apenas 2 meses mira todo lo que ha ocurrido, pero eso no nos sustrae del, digamos, el contexto global de la geopolítica, porque Venezuela hoy, con la guerra provocada por los Estados Unidos e Israel contra Irán, sin duda alguna va a jugar un papel en lo que hablábamos del equilibrio energético global, porque bueno, se cierra el estrecho de Hormuz, la guerra en sí misma genera una serie de limitaciones para la libre tránsito y la libre navegación y también en términos aéreos, de los corredores aéreos, en fin. Y el petróleo está ahí. Por lo tanto, estamos viendo subidas importantes del precio del petróleo. Yo creo que no tardará en llegar a los $100, que es como decir la línea roja, pues, ¿no? De la gran preocupación global que eso pueda tener y el gran impacto en la economía global. Bueno, ahí vamos, ¿no? Por lo tanto, Venezuela tiene que estar mirando allí. Creo que la política exterior va a estar muy centrada en el tema energético. De manera preponderante, y obviamente los llamados a la paz, los llamados a desescalar el conflicto, y un llamado que me parece importante. Nosotros lo he venido haciendo desde que empezó esta guerra en el Medio Oriente, de la necesidad de regresar al mecanismo de Omán, porque fue allí donde casi se firma un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Casi estuvo a punto esa noche de firmarse ese acuerdo. Bueno, yo creo que ese mecanismo hay que preservarlo, es el mecanismo que tiene mayor consenso, y hacer esfuerzos porque regresemos allí. Ahora, la situación global es delicada, y sobre todo en Asia, que es la gran manufactura del mundo, ¿no? No hay que olvidar que Japón importa del Golfo Pérsico más o menos el 84% de su petróleo. China importa más o menos el 47, 48%, para ubicar a esos dos grandes consumidores. Quizás lo de China puede paliar más la situación porque el resto lo compra a nivel global, que viene siendo un 60 y tanto %. Significa que va a haber un impacto importante, no solamente en los precios de los hidrocarburos, ¿no?, sino también en la manufactura. Obviamente vamos a asistir a puede haber incluso una recesión económica global importante. Por lo tanto, bueno, tenemos que seguir haciendo ese llamado a desescalar el conflicto. Creo que el discurso que dio la presidenta hace 2 o 3 días en esa dirección ha sido importante, y creo que puede hacer mucho ella. Creo que en el marco de esa misma relación, esa nueva relación con Estados Unidos, a lo mejor puede ayudar a que Estados Unidos, haciéndole su llamado respectivo, pueda desescalar el conflicto. Fíjese que efectivamente se ha configurado también en nuestro país un nuevo marco legal para propiciar, por supuesto, la comercialización justa, ideal de diversos activos y de algunos recursos como el petróleo, tal como usted lo ha mencionado. Pero también pretende favorecer la inversión extranjera y delinear esas relaciones internacionales también mucho más respetuosas, como usted lo ha indicado. Esto efectivamente trasladándolo a los términos de las relaciones económicas internacionales, buscan también propiciar
la confianza. ¿Qué tan preparado o qué está haciendo ahora mismo el Parlamento y específicamente la Comisión de Política Exterior para incentivar, para promover la confianza internacional? Bueno, fíjate que ese hecho del 3 se da a 2 días de instalarse el nuevo periodo legislativo, ¿no? Una nueva asamblea que se instaló el 5 de enero como lo establece la propia Constitución. Bueno, prácticamente a 24 horas, 48 horas del 3 de enero. Era de gran impacto, obviamente. Y me acuerdo que me tocó intervenir en nombre de la Alianza Democrática, como su jefe de fracción que soy, en un discurso en la cual quise llamar la atención en que necesitábamos estabilidad, porque eso te genera confianza interna y te genera confianza internacional, pero que esa estabilidad requería de lo que estábamos haciendo en ese momento, que era instalar la asamblea. Es decir, yo situaba que la estabilidad estaba, digamos, tenía 2 componentes: el gobierno y sobre todo el gobierno que se estrenaba en ese momento, porque, bueno, como hablamos ahora, había una presidenta encargada por un acto de guerra que viola nuestra soberanía y por el secuestro del presidente y de su señora esposa, que además es parlamentaria de la Asamblea Nacional. Allá está su curul. Entonces, no era suficiente para generar eso que tú dices, confianza. No era suficiente para lograr la estabilidad que requeríamos, y que instalar ese Parlamento en ese momento era capital, y que el Parlamento tenía que ser en adelante, tenía que meter el hombro para darle fortaleza y garantía de estabilidad a la República, porque le daríamos ese respaldo y estaríamos en un marco, nos moveríamos en un marco conjunto, gobierno y parlamento, que era el momento de esa unidad tan necesaria de todas las fuerzas políticas y de todas las fuerzas vivas de la nación. ¿Y qué ocurrió? Empezamos con los marcos normativos. Reforma de la ley de hidrocarburos, que es muy importante para lo que tú planteas, Elizabeth, de la confianza. Y fíjate tú que obviamente hubo una campaña contra la reforma de la ley. Incluso una vez que lo aprobamos, hubo una campaña que cuestionaba la ley de manera irresponsable, a mi juicio, porque la ley esa reforma estaba respondiendo obviamente a un hecho sobrevenido complejo, difícil, que teníamos que resolver, y que le daría confianza a los agentes empresariales transnacionales y también nacionales, porque si algo ha planteado la presidenta ha sido el que el inversionista nacional se incorpore en la actividad petrolera. Eso ha sido muy importante. Ella anunciaba en días pasados que habían, creo que 22 empresas nacionales ya con asignación de campos, etcétera, trabajando en la industria petrolera, en la extracción, que no solamente es lo transnacional. Y fíjate, Elizabeth, que tuvo que trasladarse a Venezuela el señor Wright, que es el secretario de Energía, de alguna manera para darle confianza a los inversionistas transnacionales por la campaña que desataron incluso sectores extremos que viven fuera del país, que son venezolanos obviamente, contra la ley. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Ok, aprobamos la ley, reforzamos así, le dimos normativamente un gran respaldo a esa política energética que se ha planteado la presidenta, pero inmediatamente fuimos a la ley que es tan importante de amnistía. Esa ley la recibimos, creo recordar, como el 30 de enero,
que es una iniciativa del Ejecutivo de la Presidenta. Entonces, fíjate tú cómo van marchando y cómo el Parlamento apoya con esas acciones y además te digo una cosa, esas son leyes que se aprobaron, tanto la ley de hidrocarburos como la ley de amnistía, de manera unánime, ¿no? Entonces, bueno, esas son digamos, las acciones importantes que ha venido desarrollando el Parlamento para darle confianza a la comunidad internacional, pero también para darle confianza en la política interna a nuestra población, porque a partir de allí, bueno, hemos escuchado, hemos visto ya los anuncios que hay en materia económica. Nosotros tenemos la obligación de controlar la inflación, obviamente. Veníamos con un crecimiento importante, ese crecimiento tenemos que seguirlo, tenemos que cuidar ese crecimiento y tenemos que trabajar mucho allí porque hay una alta expectativa de la gente, de la población. Por lo tanto, el tema de alimentación, el tema de producción interna de nuestro autoabastecimiento, en fin, tiene que continuar y el Parlamento tiene que apoyar todas estas iniciativas en medidas concretas, normativas, que plantea la nueva presidenta. ¿Cómo hacer con la confianza cuando aún no se han levantado las sanciones en contra del país? Bueno, fíjate tú, esa es la otra contradicción que tiene los Estados Unidos, que al final termina reconociendo sus errores. El error fundamental son las sanciones. Fíjate un poco el tema energético global. Hay un déficit más o menos antes de la guerra con Irán, antes de esa agresión, había un déficit más o menos de 5 millones de barriles diarios en el mundo. Bueno, ¿quién es otro país que requiere de mucho petróleo? Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Trump? Bueno, trata ahora de corregir ese error, porque empieza a desescalar también y a replantearse un conjunto de sanciones que afectan en primer lugar al manejo energético del país, ¿no? Al petróleo. Yo creo que a ellos no les queda otra, ellos van a continuar por esa senda, por ese camino, por esa ruta. Tú bien decías que se había renovado la ley Obama, efectivamente, porque esa es una ley que lamentablemente fue basada en decisiones de la Asamblea del 2015, que le fueron dando sustento a esa ley. Y lo que nosotros hicimos en la legislatura pasada fue anular un conjunto de acciones legislativas y de decisiones legislativas de esa legislatura del 2015 que permitió ir de alguna manera desnaturalizando esa ley, quitándole el basamento legislativo a esa ley Obama. Bueno, ese es un desafío que tiene el señor Trump, se lo ha inquirido la presidenta, le ha dicho basta de sanciones, porque con las sanciones no vamos a ningún lado, llega un momento en que no puedes despegar en el tema energético. ¿Cómo se pretende que lleguemos a 3 millones de barriles en el corto al mediano plazo cuando tienes un estrangulamiento internacional que te indique, que te lo establecen las sanciones? No puedes ni siquiera poder comercializar el petróleo de manera libre, todavía tienes una serie de restricciones importantes y además las importaciones también de químicos que son necesarios. Bueno, tiene Estados Unidos que avanzar rápidamente con suspender, con eliminar todo ese conjunto de sanciones y claro, el objetivo será siempre anular esa ley Obama que digamos el acuerdo bipartidista que tantos daños le ha hecho a Venezuela. Bueno amigos, estamos conversando con Timoteo Zambrano y él es presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Diputado, ¿qué es más fácil, negociar con los adversarios o con los aliados? Pero eso me lo va a responder luego de que hagamos la pausa para identificar nuestra señal, la señal que recorre la patria.
Ya regresamos. En el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Te acompaña RNB Informativa 91.1 FM. Información veraz las 24 horas del día. RNB. La señal que recorre la patria. Que recorre la patria. ¿Ya te vacunaste contra la fiebre amarilla? Hemos priorizado 22 parroquias de los estados Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa. Recuerda que una sola dosis te protege para toda la vida. Si aún no te has vacunado o no tienes tu tarjeta de vacunación, asiste. Vacúnate contra la fiebre amarilla. RNB Publicidad. Publicidad. Una jugada lo cambia todo cuando la suenas de hit. Así resuelves con tu VDB App, donde cada movimiento es un batazo para que la saques del estadio. Apoyamos al país que juega con respaldo, porque en Venezuela siempre jugamos para ganar. VDB App es tu home run de soluciones. Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Lo que estabas esperando llegó al VDB. Si pagas el impuesto sobre la renta desde la VDB App, el pago te podría salir gratis. Con Paga y Pégala del Banco de Venezuela, podrías recibir el reintegro total del monto pagado. Paga y Pégala hoy mismo con el banco número 1 del país. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Son las 7:27. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. El país no solamente está en paz, sino que la gran mayoría de las personas está de acuerdo con el esfuerzo que han hecho todos los sectores políticos para el mantenimiento de la paz y para la búsqueda de consenso. Hemos dado unos pasos importantes a los efectos de reforzamiento de las instituciones. Acabamos de recibir la renuncia del fiscal general y del defensor del pueblo, y estamos en este momento en todo el proceso para que sea la Asamblea Nacional, como reza la Constitución, quien escoja a el nuevo o la nueva fiscal y escoja al nuevo o la nueva defensor o defensora del pueblo. Somos la vanguardia comunicacional. RNB. La señal que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Amigos, estamos de vuelta y recuerden, esta es nuestra sección Enfoque Geopolítico, nuestra sección de entrevistas, y hoy estamos conversando con el diputado Timoteo Zambrano. Él es presidente de la Comisión de Política Exterior y les decíamos al principio, uno de los actores con mayor conocimiento ahora mismo en el escenario, en el nuevo tablero de Venezuela en el entorno internacional. Y antes de irnos a la pausa le consultábamos ¿qué era más difícil, negociar con los adversarios o con los aliados? Bueno, negociación es compleja siempre, ¿no? Tanto con adversarios como con aliados. Es complicado. Depende mucho también de la materia, ¿no? El mundo es, yo siempre digo que el mundo es diálogo y negociación, ¿no? En la misma casa, ¿no? Incluso tú en una guerra, yo siempre he puesto este ejemplo, ¿no? En una guerra, finalizada una guerra y quedan dos, uno de cada lado, tienen que negociar dónde entierran a sus muertos, es decir, tienen que dialogar para llegar ahí. De manera que lo importante es, yo digo que hay dos elementos importantes en cualquier negociación, el reconocimiento y la confianza. Son dos elementos centrales para que la negociación pueda tener éxito, a mi juicio, ¿no? Si no se reconoce al adversario, o así sea al aliado, es complejo. No auguro un buen acuerdo, ¿no? Y fíjate, en la pregunta anterior que tú me hacías sobre el tema de la confianza internacional que hace también la Asamblea y la Comisión de Política Exterior, tengo que reseñar algo que es importantísimo, pero claro, eso lo realizamos como plan de trabajo en la legislatura pasada. Cuando iniciamos esa legislatura nos propusimos a
resolver un conjunto de relaciones diplomáticas complejas que teníamos. Recuerda tú que hubo 56 países que rompen relaciones diplomáticas con Venezuela y eso era muy importante resolverlo. Bueno, nos propusimos, Elizabeth, y al final de la legislatura logramos restablecer relaciones diplomáticas. Obviamente el gobierno es el que hace la propuesta, pero pasa por el control parlamentario y logramos restablecer relaciones con 69 gobiernos o países. Incluso en estos días, los primeros días de enero, después que se instaló la Asamblea, resolvimos un tema importante para el país, que eran las relaciones diplomáticas con Italia, Venezuela e Italia. Bueno, esa es una manera de generar confianza, porque si tú tienes relaciones diplomáticas consolidadas con los países, tú puedes resolver un problema que es uno de los problemas que ha tenido también Venezuela, que es el tema migratorio, porque abre los servicios consulares, pero además esos servicios consulares son vitales para el comercio también. Si tú no tienes buenos servicios consulares, el primero que sufre además es la gente por sus temas de nacionalidad, por todo lo que implica cuestiones de estudio, visados, en fin. Pero el comercio es vital. Cuando tú tienes relaciones diplomáticas consolidadas y tienes un buen servicio consular. Pero además resuelves de alguna manera el tema migratorio, si no tienes unas relaciones diplomáticas consolidadas, no vas a resolver el problema migratorio con ese país. Y uno de los países con los que hemos tenido complejidad ha sido, por ejemplo, con Chile. Y se lo decía yo a los chilenos en el Parlamento Latinoamericano, el problema es que ustedes se niegan a mantener relaciones diplomáticas con Venezuela. No se va a resolver el problema migratorio mientras eso no lo resolvamos. Entonces, claro, si tú tienes tu sistema consular y diplomático resuelto, que existan, que haya unas relaciones fluidas entre los países, bueno, eso genera confianza en la comunidad internacional. Yo creo que hoy Venezuela está más equipada en el campo internacional porque hemos restablecido prácticamente ya relaciones con prácticamente la comunidad internacional. Sí, eso es una extraordinaria noticia, diputado. Y déjame decirte también que hay unos tratados y convenios internacionales en materia de garantizar la inversión importante con Colombia, por ejemplo, con China, que fue muy importante. Con Rusia tenemos un acuerdo estratégico que es muy amplio, que es un buen ejemplo para realizar con otros países. Es decir, eso va impulsando el restablecimiento de la confianza que se había perdido por toda la conflictividad a lo largo, yo diría que la más dura fue 2017 y 2019. Bueno, eso hoy está, Elizabeth, resuelta, de tal manera que ese camino de la confianza para el inversionista está allanado porque tiene las herramientas para poder impulsar su propio comercio. Fíjese, diputado, que sus palabras y sus declaraciones siempre nos llevan a situarlo dentro de un actor político que aboga por la diplomacia, por el respeto a la soberanía, por el diálogo, ahora más recientemente y desde hace algunos años por el tema de la reconciliación. La pregunta es, ¿qué tan cerca pudiéramos estar de la reconciliación? ¿Y cuál es el papel que usted avisora de la oposición o las oposiciones frente a los escenarios legales e institucionales nuevos que se plantean a partir del 3 de enero y también de cara al mediano y largo plazo frente a un posible evento electoral? Bueno, yo creo que lo que está demostrando la ley de amnistía es que es un camino correcto.
para iniciar ese proceso. Y en la medida que la propia presidenta, que ha estado implicada muchísimo a lo largo de estos años en este tema, y me ha tocado compartir con ella escenarios donde ella representaba al gobierno y yo a la oposición, para resolver los temas de presos y trabajar sobre la reconciliación, me consta que tiene también yo diría, una convicción profunda sobre avanzar por ese camino. Mira, Elizabeth, yo siempre que me reuní con el presidente Maduro, me reunía con la actual presidenta encargada, siempre decía, y en los mecanismos de diálogo y de negociación, yo siempre decía que teníamos que resolver con urgencia el tema de los presos, que eso no le servía a nadie. Y la mejor vía, el mejor camino ha sido la ley de amnistía, porque ha sido una ley que te prevé lo que tú planteas. Es una ley amplia, de poderes amplísimos para que la gente pueda acudir, y de hecho están acudiendo en masa porque claro, no son tanto los que están detenidos en este momento, ¿no? Como sí los que salieron con medidas a lo largo de estos años. Por eso que se ven esas cifras que si 6.000, 5.000, bueno, pero es por esa razón, porque son gente que salieron con un conjunto de medidas y no se les había eliminado esas medidas. Ya hoy es prácticamente automático, por lo tanto está en un proceso de reinserción, que es el otro punto importante, Elizabeth, que se tiene que generar en este proceso, es la reinserción de los presos que ya quedan en plenitud. Por eso la ley es tan importante, porque esa ley no le queda antecedentes a la persona. Por lo tanto, cuando va al mercado laboral, no tiene inconvenientes para poder ingresar a ese mercado laboral. Pero además son sujetos absolutamente de bancarizarse hoy en día, de poder retomar sus agendas de trabajo y de estudio. Es decir, yo creo que esa ley es el instrumento ideal para seguir avanzando en la reconciliación. Ahora, claro, yo hablo a veces de no repetición, pero no repetición porque siempre se ubica el Estado en la no repetición, pero también es en el individuo, no repetición, que es importante. Yo creo que la política ha estado demostrado que la ruta era la ruta electoral, la ruta democrática, el atajo, la solicitud de sanciones y la solicitud de invasión nunca fue el camino para resolver la crisis o el conflicto político que teníamos en Venezuela. Nosotros firmamos un acuerdo en el 2019, el 16 de septiembre del 2019. Y fíjate, Elizabeth, ese acuerdo nos ha traído hasta aquí. Nos ha traído hasta aquí en todas las garantías electorales, en todos los temas electorales que tuvimos que trabajar. Claro, hay visiones, porque si tú quieres voltear el Estado, bueno, tienes una visión. La ley que te coloquen ahí no te interesa, no la respalda, no la considera una ley que te pueda generar confianza. Entonces, la etapa en que estamos, claro, es una etapa compleja, porque fíjate lo siguiente, nosotros se activa un mecanismo que establece la Constitución y se encarga la vicepresidenta de la presidencia. Nos va a tocar calificar si hay una ausencia absoluta o una ausencia parcial, digamos, ¿no? Bueno, ausencia absoluta para mí no existe, porque el presidente de la República fue secuestrado y eso es un acto de guerra. O sea, la Asamblea no puede blanquear al gobierno de Trump calificando la ausencia absoluta. Para mí existe esa ausencia temporal por un acto de fuerza, por un acto de guerra contra Venezuela. Por lo tanto, eso va a ser importante para la estabilidad. Va a ser muy importante. No veo elecciones ni en el corto ni en el mediano plazo. En todo caso, veo terminando un periodo presidencial porque, bueno, la calificación
que tendremos que dar en la Asamblea será justamente de ausencia temporal, en razón que ha sido secuestrado y que nosotros no vamos a legitimar ese acto de fuerza. Eso creo que es importante. Ahora, claro, vamos a decir esto, está la dinámica política. Si aquí vuelve a equivocarse un sector de la oposición, de nuestras oposiciones, porque nosotros tenemos varias oposiciones, si se vuelven a equivocar, bueno, seguramente puede haber una convocatoria de elecciones en algún momento, pero si se pretende calentar la calle con eso, de llamar elecciones en un momento complicado, yo soy lo que creo que en este momento las elecciones no resuelven ningún acontecimiento, sino que por el contrario genera conflicto. Yo creo que lo que se impone ahora después de la ley de amnistía es iniciar un proceso de diálogo, es avanzar en un pacto nacional de 10, 15, 20, 30 años que nos dé estabilidad, que nos dé gobernabilidad y que nos dé alternabilidad. Nosotros estamos planteando incluso un diálogo no a partir del conflicto, sino a partir de los temas, porque aquí no hay un conflicto que te permita decir, bueno, este diálogo es para resolver este conflicto. No, aquí tenemos una crisis, pero con el gobierno de los Estados Unidos. Esa es la crisis que tenemos, es externa la crisis. Por lo tanto, creo que hay un buen momento para trabajar ese pacto nacional, que ese diálogo no sea a partir del conflicto, sino para resolver los grandes problemas, temas económicos, salario, servicios públicos, en fin, y un conjunto de materias importantes. Nosotros vamos a plantear en la próxima reunión del diálogo político, 8 bloques que van a ser importantes y que debemos desarrollar entre todos y que debe participar, Elizabeth, no ya solamente el liderazgo político. Está muy bien, el liderazgo político tiene que participar, pero tenemos que ir más allá. Por ejemplo, los sectores económicos, los sectores laborales, las universidades, los movimientos sociales. Es decir, no encapsular al liderazgo político solamente dándole esa responsabilidad. No, yo creo que tenemos que ser todos y, bueno, imaginar la Venezuela que queremos, la Venezuela en los próximos 30 años. Obviamente, no tenemos que llegar a esperar ese largo tiempo. No, hay un conjunto de medidas que vamos a proponer. Hasta ahora tenemos 5, 6, 7 medidas importantes que vamos a proponer de ejecución inmediata por parte del gobierno, pero en el marco de esa gran mesa de diálogo que debe establecerse. El gobierno ha tenido una iniciativa estupenda que es un programa sobre paz y convivencia. Bueno, ese programa debe incorporarse a esta gran mesa de diálogo que estamos proponiendo para trabajar en ese gran pacto nacional a 10, 15, 20, 30 años. Fíjese que la nueva reconfiguración nos hace pensar que estamos más cerca de la reconciliación real, y usted ha delineado algunas condiciones que o situaciones mínimas que deben existir para llegar a la normalización plena del país. Mencionó el pacto nacional, mencionó la incorporación de otros sectores más allá de los liderazgos políticos, pero ¿qué más haría falta en su opinión para que lleguemos a esa normalización? Bueno, yo creo que hay un elemento que está en el ambiente, digamos, ¿no? Que es la alternabilidad. Ahora, ¿cómo la estamos viendo nosotros, ¿no? Que me parece importante. Nosotros decimos que la alternabilidad no puede ser, no se debe producir por un pacto de la élite política, sino que debe producirse en este escenario que te estoy describiendo, pero con un conjunto de modernización, de reformas de toda la normativa de las leyes que en materia política tenemos. Tenemos que definir, por ejemplo,
la reforma de toda la legislación electoral. Incluso nosotros sostuvimos el año pasado en distintas reuniones que se produjeron en la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional la creación de un código electoral. Eso está aprobado en la legislatura pasada. Tendremos que seguir avanzando en ese código. Pero, por ejemplo, la doble vuelta electoral, bicameralidad, recortar el mandato, en fin. Pero lo que digo es esto. No es que nos vamos a sentar con el gobierno y decir al gobierno, no, yo te garantizo tal o cual cosa, o el gobierno me dice, no, yo te garantizo tal o cual cosa. Yo creo que por ahí no es. Creo que es generando confianza en ese paquete de reformas en materia política que tiene que sufrir el país. Yo he oído a la presidenta decir, bueno, tendremos que ir a reformas a reformas importantes del Estado. Pues exactamente, es decir, en la medida en que tú, en la medida en que todos estos sectores de la vida nacional que están representados en esa mesa asumen toda la reforma política, eso de perogrullo la alternabilidad va a ser un hecho, porque va a haber confianza, porque hicimos la reforma entre todos los sectores de la vida nacional. Es la manera en que yo creo que puede generar la confianza suficiente para que la normalidad política sea normalidad política. Claro, yo aspiro también a la paz política, ¿no? Que seamos un país normal en esa materia. Yo no creo en el lenguaje hiriente y no creo en esas cosas, y que todos estos temas que hoy nos preocupan en materia política ya no nos preocupen, y que todos podamos remar con el objetivo de alcanzar bienestar y estabilidad para el país, ¿no? Tú ves, por ejemplo, un país como España, donde la política es la política más agresiva que tú te puedes imaginar y vale cualquier cosa. Si tú quieres un mal ejemplo en las redes sociales, ve España, los bulos, es decir, es una cosa terrible, ¿no? Yo creo que la Venezuela que yo imagino, que es la Venezuela de la innovación, la Venezuela de la paz política, del diálogo, de la tolerancia, no es esa España que yo veo. Yo veo es una Venezuela como la que estamos hablando, ¿no? Y profundamente enmarcada en la innovación, ¿no? Y claro, nosotros tenemos una responsabilidad global porque somos una potencia energética, y ahí la visión que yo veo que ha venido esbozando la presidenta es el petróleo para la gente, es el petróleo para la paz, no es el petróleo para la guerra. Aunque hay un dicho que dice que no hay guerra sin petróleo. Bueno, no. Si podemos quitarle el petróleo a la guerra, hay que quitárselo. Yo recuerdo que aquí hubo un debate en una oportunidad en la Cuarta República, cuando habían programas de beneficio para países en materia energética que le daba Venezuela, que siempre se discutía una cláusula que no podía ser que ese petróleo pudiera alimentar máquinas de guerra. Uh-huh. Yo creo que eso es importante, ¿no? Tenemos una responsabilidad global, obviamente, pero también el empleo de nuestro petróleo no puede ser para la guerra, y eso creo que es muy importante. Y además, que podamos nosotros, y eso puede ser un compromiso de la sociedad venezolana, que nosotros podamos financiar la transición energética que es tan necesaria para un mundo más limpio, y lo podamos hacer con el petróleo. Podemos financiar la transición energética, le podemos dar ese uso para la vida. Eso también es importante. Sí, bueno, fíjense, estamos delineando de las palabras del diputado Timoteo Zambrano la Venezuela del futuro. Diputado, nos quedan 2 minutos para cerrar este programa, y de verdad que estamos muy honrados de haberlo tenido la mañana de hoy. Por supuesto que sí. No sabía que existía un programa dedicado a la geopolítica. Que bueno, está cordialmente invitado. Este espacio es suyo cuando usted lo disponga y cuando lo necesite, por supuesto que sí. Pero no podemos irnos sin consultarle cómo es la política exterior de esa Venezuela del futuro de la que nos habló la mañana de hoy.
Bueno, no, esta es la política, es involucrar a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la gente tiene que sentirse copartícipe de su política exterior, ¿no? Y sobre todo una política de cooperación. Yo que viví la Guerra Fría, lo que era la paz y la cooperación y la seguridad eran elementos centrales del mundo en aquella época, y yo creo que regresamos a ella, ¿viste, Elizabeth? Vamos a regresar a ella, pero es distinto cuando tú te planteas como país, como nación, que tu política exterior tiene que estar enmarcado en la paz y la cooperación y la seguridad, porque no solamente es la seguridad para ti, es la seguridad de tus vecinos, es la seguridad global. Entonces, si nosotros si retomamos esos conceptos, yo creo que volvemos a un mundo mejor, porque el problema que tenemos es que ese mundo, esa globalidad que conocíamos, basado en normas, ese orden mundial basado en normas, ha saltado por los aires. Sin embargo, tenemos que seguir peleando porque ese mundo se mantenga, que esa estabilidad y ese orden global se mantenga. No podemos sucumbir, por ejemplo, a la idea de Netanyahu o a la idea de Trump, que se está sumando ya a la idea de Netanyahu de la guerra sin fin. No, eso nosotros tenemos que apostar a la paz y a la cooperación y a la seguridad global. Ese es el mundo que yo me puedo imaginar hacia adelante. Bueno, ha sido realmente extraordinario el cierre de sus palabras. Esperamos, nos hacemos eco desde este espacio por la construcción de un mundo mejor. De hecho, ya nos va a oír decir que uno de nuestros lemas es justamente propiciar la construcción, al menos de el sur global, que es donde estamos, que es donde accionamos. Así que, amigos, hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos enormemente al diputado Timoteo Sembrano, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado la mañana de hoy, luego de unos 20 y tantos años que nos comentaba de no haber estado en este estudio, pero para nosotros ha sido realmente honroso tenerlo, y también estamos orgullosos de contar con venezolanos que tengan la claridad de la política exterior y del relacionamiento internacional de nuestro país. Amigos, las naciones no se construyen solo con momentos de victorias, también se construyen con la capacidad de reconciliarse, de dialogar, de reencontrarse como sociedad. Hoy Venezuela enfrenta un escenario internacional complejo, sin duda alguna, de eso nos habló nuestro invitado, pero también enfrenta un desafío interno que es quizás aún más importante: construir la estabilidad política, la institucionalidad, mantenerla, y la confianza entre todos los venezolanos y de quienes más allá de nuestras fronteras nos siguen y se relacionan con nosotros. Porque al final la política exterior de un país siempre comienza con algo muy sencillo: la fortaleza de su cohesión interna. Y tal vez esta sea una de las más grandes reflexiones que nos deja el programa de la mañana de hoy. En tiempos de tensiones globales, de disputa entre potencias y de guerras que reconfiguran el sistema internacional, Venezuela sigue debatiendo su propio modelo de convivencia política. Y ese debate, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en una gran señal de madurez política y de avance. Porque, como dijo una vez el libertador Simón Bolívar, la paz será mi puerto, mi gloria y mi recompensa. Hemos llegado al final, queridos amigos. Ha sido nuevamente para mí un privilegio compartir esta hora de análisis y de reflexión. A ustedes, gracias por acompañarnos. Sigan conectados a la señal que recorre la patria. Y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. En nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra nuestro país, y seguiremos contribuyendo a la consolidación del sur global. Síguenos para más análisis internacionales en nuestras redes, en nuestra cuenta en Instagram elipereira.r y el.mundo.conectado, y en TikTok elizabethpereira.profe, y en nuestras redes de Radio Nacional de Venezuela. Estuvieron en la presidencia Isbemar Jiménez, en los controles técnicos nuestro súper y querido Adalberto Simancas, y en el streaming Brian Díaz. En la producción y los micrófonos, quien les habla, Elizabeth Pereira.
manera certificado de productor nacional independiente 36.110 y certificado de locución 62.238. Hasta una nueva emisión, nos despedimos recordando nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Hasta la próxima emisión, amigas y amigos, sigamos conectados. En cada estero hay un verso y un pasaje en tu cañada, y en cada mata de espina de tu raudal hay una herida que sangra. En cada mata de paja de tus esteros hay un pedazo de mi alma. En cada punta de monte hay una copla grabada. En cada estero hay un verso y un pasaje en tus cañadas. Ya no querido al viento es una tonada, su despertar un corrillo, ya no querido en la voz de sus mañanas, su atardecer un poema que la noche lo declama, tus caños la poesía, ya no querido con mensaje de sabana, y el arauque serenata que te despierta desde tierra muy lejana, su corriente mensajera. En sus senderos se zarpa bien afinada, que en esas noches de luna la tocan manos extrañas y se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña. Y el arauque serenata que te despierta desde tierra muy lejana, su corriente mensajera. En sus senderos se zarpa bien afinada, que en esas noches de luna la tocan manos extrañas, se le oye en su rumor un cuatro que la acompaña.